Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Nos ubicamos en los años 60, luego de pasar por una adolescencia complicada, marcada por la muerte de sus hermanas y los maltratos de su padrastro. Una muchacha que conocemos bajo el nombre de Sister Imperator conoce a un joven llamado Neil. El amor nace entre ellos. En 1964 viven juntos y empiezan poco a poco con la creación de lo que será la banda Ghost. En el lore de Ghost, Papa Neil interpretó 3 canciones: Marry on Across, Kiss the Go Goat y The Future is a Foreign Land, grabadas en el año 1969. En la realidad, Marry on Across y Kiss the Go Goat se publicaron en 2019 con el EP 7 Inches of Satanic Panic. En el lore, esta publicación se hizo por el 50 aniversario de la banda Ghost. La canción The Future is a Foreign Land se publicó en 2024, por lo tanto, en la historia ficticia de Ghost, Papa Neil fue el primer vocalista, pero tuvo que retirarse de la escena musical, y Ghost permaneció en el olvido por muchos años. De esta parte de la historia hablaremos nuevamente más adelante. Es el año 2008, el clero inicia con este proyecto llamado Ghost. La misión es clara: derribar iglesias y ganar adeptos para que se unan a esta iniciativa. El primer líder elegido para este fin es Papa Emeritus I, quien junto a sus Nameless Ghouls presenta el álbum Opus Eponymous, publicado en 2010. Papa Emeritus I hizo un buen trabajo dando a conocer la palabra de Ghost, pero el clero no estaba del todo satisfecho, por lo tanto era momento de llamar a un nuevo líder. Llega el 15 de diciembre del año 2012, Papa Emeritus I se despedía oficialmente de Ghost y le daba la bienvenida a su hermano Papa Emeritus II. Así arrancaba la segunda era de Ghost, la era Infestissumam. Io sono Papa Emeritus II. Emeritus II tenía todas las cualidades para llevar a Ghost a lo más alto. Era oscuro y misterioso, pero guardaba un secreto. Sin maquillaje, era un tipo fiestero y mujeriego. Tuvo una gran carrera, pero nuevamente no se cumplió con lo necesario. Sister Imperator, quien lideraba el clero, creyó oportuno que otro líder tomara el mando. Emeritus II no había derrocado ninguna iglesia, ningún gobierno, mejor dicho, nada. Era el momento de un cambio. 3 de junio del año 2015, Papa Emeritus II se retira y le entrega el liderazgo de Ghost a su hermano 3 meses menor, Papa Emeritus III. Io sono Papa Emeritus III. De esta manera comenzaba la era Meliora, tercer álbum de Ghost. Papa Emeritus III tuvo un inicio magnífico. Logró que la banda sea más reconocida, incluso ganó un Grammy, alcanzando una popularidad enorme. Pero Papa se perdió en el camino, eclipsado por la fama y la atención. Papa inició una gira llamada Pope Star, la cual se centró más en él que en lo realmente importante, el mensaje de Ghost. Por lo tanto, el clero no estaba contento y se tomó una radical decisión. Llega el 30 de septiembre de 2017, Papa Emeritus III es retirado del escenario. Llega Papa Emeritus II, Papa Neil, el primer líder de Ghost. Él nos avisa que la fiesta terminó y que ahora una nueva era comenzará, la Edad Oscura.
pequeño paréntesis. Aún no lo sabíamos, pero más adelante se revelaría que Papa Neil es el padre de Emeritus 1, 2 y 3. Luego, Tobias Forge, en una entrevista, insinuó que todos estos papas en realidad serían hermanos. Llegamos a marzo de 2018. Ghost estrena los llamados capítulos. En el primero vemos a Papa Neil y a Sister Imperator. Ella le comunica que se necesita sangre nueva para liderar Ghost y realizar la tarea del clero. Así conocemos a Cardinal Copia, quien lleva un tiempo trabajando allí. Él debe ganarse su puesto para poder ascender a Papa. Y así comienza la cuarta era de Ghost, la era Prequel. Luego de esto, Papa Emeritus 1, 2 y 3 son asesinados y puestos en el ruedo de la carretera para ser exhibidos en el Museo de Ghost, y de esa forma nunca ser olvidados. La era Prequel transcurre con normalidad hasta el 3 de marzo de 2020. La banda se presenta en México. Papa Neil, el primer líder de Ghost, pierde la vida y Cardinal Copia asciende a Papa Emeritus 4. Un puesto por el que luchó arduamente. Si bien Copia fue nombrado papa en 2020, hubo un gran silencio debido a la situación mundial de la pandemia. En 2022 llegó el quinto álbum de Ghost, llamado Impera. Papa 4 realizó su trabajo, y mediante los capítulos vimos cómo Papa Neil visita el ministerio en forma de fantasma. Sister continúa al mando del clero y un nuevo personaje llega, Mr. Saltarian. Llegando al final de este ciclo, en el año 2024, Ghost presenta su película Right Here, Right Now. Aquí Sister Imperator pierde la vida por una avanzada enfermedad, y se revela que Papa Neil y Sister Imperator son los padres de Copia, ahora Emeritus 4, pero con una pequeña pista: Copia tiene un hermano gemelo. Papa Emeritus 4 es retirado del mando de Ghost y con la muerte de su madre, Sister Imperator, se convierte en el nuevo líder del clero bajo el nombre Frater Imperator. Es ahora él quien debe darle la bienvenida al nuevo líder. Con todo esto llegamos a la era número 6, con el álbum Skeletor. Conocemos al hermano gemelo de Copia, Papa 5 Perpetua, esto a través del video de la canción Satanized. Ahora es momento de volver al pasado una vez más. Sister Imperator quedó embarazada de gemelos de Papa Neil. Al descubrir sus infidelidades, ella se marcha y le oculta a él el embarazo. Neil se entera de la existencia de sus hijos casi al final de su vida. Sister no pudo hacerse cargo de los niños, por ello Copia fue criado por Mr. Saltarian y Marika, hermana de Papa Neil. Aún no sabemos quién crió a Perpetua. En el presente, Frater Imperator siente celos de su hermano, pues ahora él está al mando de Ghost y haciendo una gira exitosa llamada Skeletor, mientras él se encarga de los asuntos del ministerio. Extraña mucho los escenarios. Perpetua, al mando de Ghost, ha llevado a la banda a una popularidad impresionante, llenando arenas en todo el mundo. Se espera que en algún momento él y su hermano se vean personalmente, y ya se habló de un potencial encuentro. Recuerda que en el canal Ghost en español tienes cientos de videos con detalles de álbumes, eras, papas y muchísimos datos de la banda Ghost. Solo busca el tema que te interese más en las listas de reproducción.